Si yo hiciera una pregunta en esta mañana y le dijera: ¿usted, hermano, es feliz? Usted no tendría que responder, pero si le lanzo una pregunta y le digo: ¿usted es feliz? Y si usted se pone a analizar y dice: bueno, la verdad es que sí tengo muchas cosas por las cuales sonreír, pero ¿por qué no está sonriendo? ¿O por qué no estamos plenos? ¿O qué es lo que le hace falta a nosotros? ¿O qué nos puede hacer falta? Como para decir: no, todavía no he alcanzado la plenitud y la felicidad. Entonces, quizá me estoy adelantando un poquito, pero quería mostrarles esto por lo siguiente. Yo les estaba contando la primera vez que comenzamos a hablar de eso. Lo que ustedes ven en rojo ahí señalado arriba, una flechita, se los puse porque les decía yo que la mente, el alma del ser humano está distribuida entre la mente y el corazón. Y es básicamente el ser interior. En la Biblia, cuando usted comienza a leer la Biblia y habla de personas o de almas, siempre en el hebreo usa la palabra nefesh, que tiene que ver con respiración. No sé si usted lo sabía, pero nosotros cuando respiramos estamos haciendo algo que se llama nefesh, y esa acción es inhalar. No sustancias prohibidas, sino inhalar o respirar, y es lo que nos ayuda a estar vivos, ¿verdad? Pero esa es lo más básico en cuanto al concepto de alma, porque yo se lo pongo ahí, es aliento de vida. Pero también para los judíos hablar del nefesh era hablar del hombre interior. Y yo le decía en aquel momento que una persona o sea, en cuanto a lo del hombre interior es bien interesante, porque muchas cosas que nosotros sacamos a colación o que tenemos en nuestra vida, decisiones que tomamos, cosas que hacemos, amistades que tenemos, costumbres o cualquier otro tipo de cosas que a veces evidenciamos en nuestro estilo de vida, vienen a ser la repercusión del hombre interior. Fíjense. Y en aquel momento yo le estaba poniendo el ejemplo de lo que la Biblia dice: el corazón alegre. ¿Alguien se recuerda de ese versículo? ¿Qué dice? Vaya, pero el punto de esto es que nosotros no le vemos el corazón a nadie. Solo el chapulín colorado se le miraba el corazón que tenía aquí dibujado. Pero nosotros no le vemos el corazón a nadie, literalmente hablando, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la evidencia del corazón alegre, o sea, del hombre interior feliz, es el rostro. ¿Me explico? Entonces, si hay una conexión bien interesante, y era lo que yo le decía, el Señor quiere hacer algo extraordinario desde el cielo hasta nosotros, pero puede ser que nosotros en alguna parte de nuestra vida estemos poniéndole interrupciones a Dios. No solo a la presencia de Dios en una administración, sino a todo lo que Dios nos quiere dar. ¿Sí? Entonces, sigo un poco más porque quiero avanzar en cuanto a esto. El hombre interior, corazón o mente. Yo les decía que el alma también en hebreo se puede identificar como corazón, en donde la palabra por excelencia para decir corazón es lev o levav, que es en hebreo el significado de corazón. Usted vuelve a ver eso y lo lleva otra vez a la raíz del hombre interior. ¿Verdad que nosotros cómo cuidamos lo externo? Bueno, tal vez o tal vez no. Usted dirá: no, yo no soy vanidoso, pastor. O tal vez alguien dirá: no, sí, porque, o sea, yo me compro un perfume y lo siento y me gusta, o me compro ropa, o me visto de tal manera, o simplemente evito comer algunas cosas porque no quiero. O sea, tenemos un tema con lo de fuera, ¿sí? Pero el hombre interior, ¿cómo lo estamos cuidando? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo cuidamos el corazón? Fíjese que hablando de todo esto, no sé si a usted le causa sospecha o dudas, o no sé, yo no soy experto en eso tampoco, y no quiero entrar en una materia tan específica, pero no sé si a usted le causa sospecha que un alto porcentaje de personas que fallecieron lamentablemente de COVID murieron por temas del corazón. Y hasta este momento, mucha gente que ha muerto del corazón viene como repercusión, en algunos casos, se lo digo porque yo vi una noticia que hablaba de eso, que ciertas marcas de vacunas
estaban siendo investigadas en el área científica por el tema de que mucha gente se enfermó, bueno, mucha gente se vacunó, ¿verdad? Y con los años empezaron a haber ataques al corazón súbitos. Ustedes se han visto esas noticias, ¿verdad? Y empezó a pasar ahora más que antes. Entonces es un poco sospechoso. Y la Biblia nos dice a nosotros que el alma o el hombre interior es parte de eso, es el corazón. Quiero avanzar un poco más. Todavía no he llegado ni a la psique, porque la psique es la mente, es lo que nos ayuda a nosotros a ser personas racionales, a ser personas que pueden analizar y a ser personas que podemos de alguna manera prestar incluso hasta atención. Pero es bien curioso ustedes, porque lo que se está haciendo en este tiempo en el mundo, y yo se los mencioné esa vez, es un ataque constante hacia nuestra atención. O sea, la gente ahora ya no quiere ni puede prestar mucha atención a cosas, porque hay tanto que ver y hay tanto en lo cual pensar, que uno no puede estar concentrado en una sola cosa, o está concentrado en muchas y está ahí medio haciendo una y otra y otra y otra, pero no hay un enfoque específico. Por eso hoy, hermano, que usted sintió esta presencia de Dios que estaba fluyendo acá, es y sigue siendo un momento de que nosotros realmente pongamos todas nuestras fuerzas en esto. ¿Sabe por qué? Porque son de las pocas cosas que le pasan a uno en la vida, en donde uno puede realmente decir: que me esperen allá afuera, no sé qué está pasando, ni sé qué quiero almorzar, ni sé qué va a pasar el lunes, como diría la canción de Marcos Vidal, no sé qué traerá para mí el mañana, pero quedarme aquí contemplando tu presencia tendría que ser para mí el enfoque. Pero tenemos tantas cosas que roban nuestra atención, que nosotros después venimos y empezamos: hoy se está desafinando el hermano, y deberíamos estar metidos en el río, ¿verdad? ¿Dónde va a decir alguien con el río? Me refiero a lo espiritual. Entonces, emociones, sentimientos, intelecto, pensamientos, mentalidades, ser interior. Les decía que los científicos dicen que una persona cuando muere pierde 21 gramos de peso de masa corporal. O sea, hasta en eso aparece la marca ineludible de lo que llevamos por dentro. Pero increíblemente ese peso que parece tan insignificante le da todo el sentido a las cosas que nosotros somos, lo que queremos, lo que no queremos, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros traumas, nuestras desconfianzas o nuestros complejos o el carácter. Todo lo define 21 gramos de peso. Yo no sé si usted lo había visto así. Y por eso es que yo le decía: miren, mientras nosotros hacemos en esta tierra y tengamos eso que se llama nefesh, que es el alma, el aliento de vida, nosotros deberíamos de trabajar en él, porque eso define muchas cosas en nuestra vida. Y ahora sí, hermano, quiero continuar mostrándole algunos versículos que definitivamente siento que se quedaron ahí pendientes de platicar. Y miren, Proverbios capítulo 4, verso 23, en la traducción lenguaje actual dice: y sobre todas las cosas. Aquí lo dice claramente, ahí no dice cuando te quede tiempo, ahí tampoco dice si querés, ahí tampoco dice puede que sí, puede que no, ahí dice sobre todas las cosas. ¿Qué dice? Cuida tu mente, dice en esta versión, pero yo ya le expliqué a usted que la palabra levav o la palabra nefesh, en donde constantemente en el Antiguo Testamento se habla acerca del alma o del corazón, tienen relación con el ser interior. Entonces, cuando está diciendo aquí sobre todas las cosas, cuida tu mente, nos está diciendo mira hacia adentro, porque muchos de nosotros, hermano, a veces traemos una predisposición impresionante. Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Nuestra mente procesa cosas. Nuestra mente se adelanta, hermano, y regularmente se adelanta a las crisis o a las cosas negativas. Todo el tiempo estamos pensando cosas o estamos asustados porque nos va a pasar algo malo.
Y todo el tiempo, justo por esa misma condición o por esa misma situación, podemos pasar creyendo que nuestro alrededor está lleno de personas que nos quieren hacer daño. Y yo le digo algo, hermano, realmente la iglesia debería de ser el lugar en donde viene toda la gente con el alma dañada a sanar el alma. En lugar de venir aquí el montón de gente que tiene el alma dañada, a seguirle dañando el alma a otros. ¿Sí me estoy explicando? Pero mire lo que dice en este pasaje: cuida tu mente. Yo le tengo una pregunta, esta sí la puedo responder. Usted cuida lo que piensa. Usted me va a decir: sí, pastor, yo sí cuido lo que pienso, porque yo cada vez que me pasa un pensamiento sucio por la mente, yo reprendo en el nombre de Jesús y hasta cruz le hago. Pero no solo son esos tipos de pensamientos. Usted a veces piensa menos de usted de lo que debería pensar. Y hay gente que analiza y estudia a través de la neurociencia las conductas de la sociedad y han definido que muchas personas no pueden hacer cosas porque su mente ya les dijo que no podían y ni siquiera han intentado. No sé si usted lo ha visto, pero hay personas que se han levantado de sillas de ruedas o de ciertas condiciones físicas, han superado eso porque su mente se fortalecía. Hay doctores que dicen, que han dicho que cuando ven a gente enferma dicen: este tiene ganas de vivir, y por eso está ahí luchando aunque la situación está bien difícil en cuanto a su salud. Y entonces acá empezamos a ver algunas cosas que yo creo que deberíamos de analizar, porque por acá, hermano, por nuestro proceso por la mente, la memoria, lo que nosotros llevamos en nuestros pensamientos, muchas veces define cosas en nosotros. Y a eso se le llama alma. ¿Sí? Aquí dice: porque ella es la fuente de la vida. Usted puede vivir amargado el resto de su vida porque su mente le hizo creer que toda la gente era amargada. O usted puede vivir el resto de su vida frustrado porque usted pensaba que nadie lo quería. Usted puede vivir frustrado porque usted pensaba que las oportunidades solo eran para cierto grupo de personas y no para cualquiera que luche y trabaje por las cosas que quiere. ¿De dónde cree usted que surgió el resentimiento en cuanto a las clases sociales? Sí, obviamente hubo gente mala que teniendo mucho dinero, muchas posesiones y aprovechándose de otros, los destruyó, pero eso alimentó el resentimiento. Y usted y yo deberíamos de analizar cada vez que actuamos o vivimos y decimos: no, yo no me junto con tal o cual, porque pues ahí todos son canchitos y yo voy a parecer el lunar. Y le está hablando a una persona que ha tenido que trabajar en eso en su vida. Yo no estoy diciendo que yo soy experto. Alguna vez creo que le conté a usted que yo iba con Sergio Lemos a reuniones allá por carretera El Salvador, donde iba varias personas que tenían otra realidad social. Pero ¿sabe qué era lo interesante? Que a veces era una cuestión bien interesante porque había una como sobremesa, ¿ustedes se recuerdan? Y ahí se ponía la gente a platicar después de la prédica de Sergio y empezaban a lanzar preguntas. Y a veces Sergio venía y estábamos ahí sentados tal vez cerca los dos, y Sergio venía y me hacía así. Y ese así, era así como que yo creo que vos sabés de eso. Y después cuando íbamos en el carro, aunque me iba a dejar a la casa, me decía: ¿por qué no dijiste? Yo sabía que vos sabías, dijo la canción. Y ¿sabe qué? Yo me bloqueaba, porque mi mente era: es que yo soy de la zona 5 de un barrio, cerca de la limonada. ¿Qué le puedo enseñar a esta gente que son dueños de empresas, dueños de fíjese cómo le juega la mente a uno? Cuide su mente, porque la mente es la fuente de la vida. Mucha gente está enferma físicamente porque la mente le ganó. La Biblia dice en otra versión dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón,
porque de él fluyen manantiales de vida. Así dice la Biblia. Y mire, para cuidar el corazón hay muchas cosas. Y cada vez se descubren más situaciones en donde uno dice, quiere decir que, por poner el ejemplo, ¿verdad? Quiere decir que si como tal comida puede afectar al colesterol en mi sangre, y eso va a bloquear arterias. Volviendo al punto de lo del COVID, yo no sé si usted lo vio, pero resulta que mucha gente que murió de COVID no solo murió por la gripe como tal, sino que murió por trombosis. Había un alto registro de gente que murió, y esa es una condición relacionada al corazón. Se bloqueaban las arterias, la sangre se ponía gruesa, el corazón ya no funcionaba. ¿Sí sabían eso ustedes? Y por eso hubo muchísima gente que le hablaba a la sociedad de doctores y les decía, miren, hay que buscar cosas como aspirinas para dilatar la sangre, para que la sangre fluya un poquito más fácil en llegar al corazón. Y así la gente no se va a morir. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Parece puro anuncio de aspirina, ¿no sé? Pero ¿por qué no usar un poco la figura y decir qué clase de aspirina le das a tu corazón? Por eso es tan importante leer la Biblia. Y si usted no lee la Biblia, hermano, probablemente lo que va a pasar es que va a abrir sus redes, y en sus redes va a aparecer que se escaparon 20 presos y usted va a mandar a comprar como 50 candados y no va a dormir. Y va a empezar a decir, se acaba de venir a vivir un vecino aquí. ¡Qué sospechoso! ¿Verdad? Porque el corazón, hermano, lo engaña a uno. De hecho, mire, le tengo que mostrar, hablando de todo esto. Bueno, este es el concepto hebreo de corazón. Mire, dice, el corazón es figura y muy ampliamente utilizado para los sentimientos. Yo le quiero preguntar otra cosa. ¿Usted cree que es malo que nosotros seamos sentimentales? ¿En dónde sí sirve ser sentimental? ¿En qué aspecto sí sirve ser sentimental? Porque usted me dijo que no era malo. Como en la misericordia. Ajá. En la misericordia. Con la familia. El día que empezamos a hablar de esto, yo les dije, una cosa es reprimir el alma y otra cosa es controlar el alma. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que una persona que reprime viene y dice, yo no abrazo porque a mí nadie me abrazó y yo crecí como una roca. Y así como me enseñaron, así le estoy enseñando a los demás. Y no hay forma de romper esa como simpleza. Y tal vez la persona ama, tal vez la persona viene y dice, es que mi manera de mostrar el amor es trabajando duro. Y eso es válido, pero de vez en cuando también una caricia, hermano, un abrazo, un te quiero, un te amo. Perdóneme que lo diga de esta manera, pero ninguna masculinidad va a quedar en cuestión en la vida. Si viene un papá con todo el cariño y agarra a su hija o a su hijo y le dice te amo, es especial para mí. El día que tú llegaste a este mundo, todo cambió. Y si nos damos cuenta en este punto, ustedes, el hombre y la mujer como que fuesen, de hecho sí somos distintos, pero como que fuesen los polos opuestos en cuanto a esto, porque a los hombres hay que decirles sea un poquito más sentimental, y a las mujeres hay que decirles bájenle un poquito a sus sentimientos, porque sus sentimientos a veces las traicionan. A veces. No sé si me estoy explicando. Entonces todo esto es el concepto de corazón, la voluntad, el intelecto, ser el centro de algo, dice, y otros conceptos más que están por acá, pero habla de la comprensión y de la sabiduría. Pero miren, este versículo de la Biblia es bien interesante, porque no sé si usted se recuerda, yo se lo he comentado algunas veces acá, pero en los años 80s o 90s hubo un grupo
que no me recuerdo si eran como alemanes o ingleses, creo que eran. Era un grupo que se llamaba Roxette, que tocaban como una especie de rock alternativo, algo así. Y ellos tenían su canción muy famosa que se llamaba Listen to Your Heart. No sé si alguien de ustedes lo escuchó. Creo que hasta le hicieron una versión en español. Y era Listen to Your Heart, significa escucha tu corazón. ¿Verdad? ¿Qué hacemos nosotros si alguna vez nosotros estamos en una situación difícil en la vida y simplemente nos dejamos llevar y nos dice el corazón, hace esto? Yo creo que una vez le conté a usted, estábamos en la iglesia donde asistíamos antes. Llegó un muchacho, ustedes, que no fue conmigo por ejemplo, pero llegó un muchacho y me dijo, fíjate que te quería contar. ¿A qué pasó? Fíjate que yo me acabo de volver cristiano y estoy empezando a venir a la iglesia y empecé a meterme con Dios y oro y busco a Dios, pero tengo un vecino que me sirve de estorbo. Y hasta ese ratito dije, qué bendición que está buscando Dios. De verdad, ¿y por qué te sirve de estorbo? Porque fíjate que cuando yo me quiero concentrar en poner a orar y a buscar del Señor, cabal en la pared que está a la par de mi casa, empieza a poner música del mundo, del diablo. De verdad, le dije, sí, pero hoy el Señor me dio la victoria. De verdad, le dije, sí, pero el Señor me dio la victoria. ¿Por qué? Porque yo ya le había pedido que le apagara su radio y no sé qué, y siempre se reía de mí. Pero hoy el Señor me dio la victoria. De verdad, sí. Y en mi casa tenía un bate de madera. Le fui a tocar la puerta, le somaté la puerta, le quebré una ventana y le dije, hijo del diablo, no me vas a estar quitando la paz. Listen to your heart. Pero la Biblia nos dice a nosotros, el corazón humano es lo más engañoso que hay. ¿Y de qué? Si alguien aquí dice, ¿de qué tengo que cuidar el corazón? Pues de los engaños, no los engaños de otros, de los propios, hermano. Porque a veces nosotros nos creemos cosas. ¿Por qué cree que a veces hay personas que se creen muy santos y no miden sus acciones de la misma forma que otros? O sea, nosotros podemos tener la actitud de estar viendo que alguien está fallando, y la Biblia a mí me enseña que si alguien dice, si alguno de ustedes se ha sorprendido en pecado, vosotros los que sois, no dice almáticos, ni los que se dejan llevar por corazonadas, sino dice vosotros los que sois espirituales, restauradlo. Si alguien es sorprendido en pecado, hermano, no es necesario que yo venga y traiga en mi presentación la foto del hermano y lo ponga aquí delante de todos y les diga, este hermano ya no entra aquí. Es un hijo de Satanás. ¿Verdad que no? La Biblia no me dice que tengo que hacer eso. La Biblia me dice que hay que restaurarlo y dice con espíritu de mansedumbre. ¿Verdad? Pero miren lo que dice en este pasaje. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Hay dos cosas que tiene el corazón que son muy complicadas. Se me escapó decirles a los niños que salieran hoy, ¿verdad? Lo siento. Perdón. Pero miren, dos cosas bien complicadas, y es el engaño y la cuenta. Ya podemos tener dentro de nosotros algún residuo de algún tipo de maldad. Vaya, pensemos en que nosotros no le vamos a ir a hacer daño a nadie, ni le vamos a romper ventanas, ni nos vamos a pelear, ni vamos a tirarle la camioneta, ni el carro a nadie, no va a pasar nada de eso. Pero nuestro corazón maquina cosas. Yo le digo la verdad, hermano, yo quisiera ser el tipo de persona que todos los días solo piensa en cosas buenas, pero nuestro corazón nos gana. Y la sociedad como está, hermano, o sea, como está diseñado el mundo, nos puede empujar fácilmente a maldecir, nos puede empujar fácilmente a odiar, nos puede empujar
empujar fácilmente a tener conflictos con otras personas o a tener conflictos con nosotros mismos y nosotros decir, yo ni siquiera he abierto mi boca, pero sí llevamos cosas dentro de nosotros. ¿Y qué hacemos con lo que llevamos dentro? Porque es el corazón. Y lo que me llama la atención de esto es que dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso, dice en esta versión. O sea que si yo le hago caso a mi corazón, cuando a veces me dice que haga cosas, yo puedo llegar hasta caer en una situación de destrucción en mi vida. Ahora la pregunta que yo le tengo que hacer también con esto es, ¿usted cree que el corazón es malo? O sea, como que estuviera leyendo algo donde yo diría, Dios me puso algo malo dentro de mí. Y eso realmente no es. Todos nosotros deberíamos de dejar que Dios trabaje en nuestro corazón para que esa perversidad que eventualmente quiere salir no nos gane. Y bueno, que salga, pero que salga de nuestra vida, no que salga para afectar a otros. Amén. Limpiemos el alma, hermano. Limpiemos el corazón. Porque aquí, por ejemplo, dice, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Aquí es donde ya empezamos a pensar, por ejemplo, en las envidias. ¿De dónde salen las envidias? ¿Qué dice la Biblia? Del corazón. ¿Pero qué necesidad tengo yo de estarme comparando con otros? Si yo vivo en eso, hermano, lo que va a pasar es que mi corazón se va a contaminar. Yo quiero decirle algo a usted. Usted es único, especial y es alguien que fue diseñado por Dios para cosas grandes. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos estacionados viendo el daño más que todo el potencial que tenemos. Y no se trata de que alguien sea mejor que otro, porque ese es parte del engaño de todo lo que hay en el sistema. Si estamos confrontados, si estamos peleados unos con otros, entonces nunca vamos a avanzar. Ahí se va a dar cuenta, porque hablando de avanzar, esto del alma, hermano, creo que es la tercera vez de las que estoy hablando acá de esto. Pero hay una parte, hermano, que hablo del alma que es muy positiva y es a donde deberíamos llegar. Un alma prosperada. Pero un corazón, hermano, que no, que como dice acá, que nosotros no sabemos qué tan malo puede llegar a ser. Nosotros, si no tenemos la medida o no tenemos la conciencia de que nuestro corazón puede llegar a ser muy malo, entonces nosotros vamos a seguir pensando que todo está bien. No sé si me estoy explicando, hermanos. Ahora, dice acá, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. ¿Sabe cuál es el problema, hermano, de esta parte de nuestra vida? Que las cosas son secretas. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, cuando habla de la lengua, dice, con ella alabamos al Señor Creador, pero también con ella maldecimos a nuestro hermano. ¿Se acuerdan? Y esto me lleva, bueno, voy a terminar esta parte, pero dice, a todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Hermanos, si nosotros nos dejamos guiar por el corazón y la perversidad que hay en el corazón, nosotros vamos a empezar a hacer cosas que no son correctas. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? ¿A reprimir el corazón o a controlarlo? ¿Alguien me podría decir qué entiende, qué diferencia entiende por represión y por control? ¿Cuál es la diferencia? Sí hay una diferencia y es abismal. Le voy a poner un ejemplo para que sea un poco más fácil. Un día yo estaba viendo un video de un muchacho que le preguntaron, ¿cuál crees tú que ha sido tu peor error siendo predicador? Y el muchacho se pone a llorar, ¿sabes? A llorar. ¿Y sabe qué empezó a contar? Empezó a decir, un día yo estaba en un debate en donde llegó alguien que era muy preparado en cuanto a muchas cosas de ciencias y de todo eso.
pero él era ateo y yo representaba la creencia en Dios. Y entonces empezamos a debatir y era aquello, ¿verdad? Y que yo le decía una y él me decía otra y en algún punto lo dejé callado, dijo él. Yo estaba llorando cuando estaba contando eso. Vaya, cualquiera diría, pues qué bendición, el cristiano conocedor de la palabra, su espada lo dejó en vergüenza. El muchacho estaba llorando porque en una de todas el ateo le dijo: ¿qué le dirías tú a una persona que le clamó con todo su corazón a Dios que sanara a su esposa? Y todo el tiempo lo hacía y nunca hubo respuesta de Dios y se le murió. Y entonces dice él, y yo con toda la teología que tenía le empecé a decir: es que no se basa ni se trata de que creas o que tu decisión o tu fe esté basada en que te sanen o no, porque ella se fue al cielo y Dios no sé qué, y le empezó a hablar un montón de cosas. Terminó el debate y cada quien se fue. Él se fue con un espíritu en su interior de decir: gané el debate con la Biblia. Al rato el moderador que me invitó le dijo: no sé si tú lo sabías, esta persona a la que invitamos antes era un gran predicador y buscaba de Dios, y cuando te hizo esa pregunta de su esposa se refería a él. Cuando su esposa murió, él cambió totalmente su manera de ver la vida. Y cuando él le contó esto, este muchacho que había ganado el debate se puso a llorar y dijo: ¿de qué me sirvió haber ganado un debate entre ateísmo y cristianismo si le deshice el corazón a una persona? Entonces, hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Yo podría ponerme a hablar de un montón de cosas de la Biblia y decir: a ver, alguien que se me lance aquí, que me dé una pregunta y lo voy a dejar callado. El corazón a mí me dice que haga muchas cosas y a veces me pasan pensamientos, hermano, y no todo lo que yo tengo en mi mente lo tendría que hacer, sino tendría que aprender a gobernarlo. ¿Sí? Hay una parte de la Biblia que dice que es más grande un hombre que aprende a dominarse a sí mismo que alguien que conquista ciudades. Pero la gente ahora quiere conquistar ciudades aunque su vida sea un destrozo. ¿Por qué no comenzamos por nosotros, por dominarnos nosotros mismos? Yo no sé cómo lo ve usted. Y le decía que esto me lleva a un punto que quiero compartirle para quienes han estado por ahí pendientes de algunas cosas que hemos hecho últimamente en la semana. Ahí se me perdió, creo que aquí lo tengo. Vamos a ver. Si alguien estaba el jueves, les quiero contar esto. Miren ustedes. Sí existe ley, ¿verdad? Romanos capítulo 2, verso 16 dice: esto es lo que se manifestará el día en que, conforme al mensaje que yo anuncié, juzgue Dios por medio de Jesucristo lo que los seres humanos mantienen oculto. O sea que a nosotros se nos ha pasado por alto muchas veces, hermano. Pero Dios, cuando el Señor vuelva, Dios va a sacar a colación todo. Yo dije: Dios está en medio de nosotros. Y yo sé que Dios está siempre con nosotros. Pero hoy estábamos, cuando estaba en la administración, yo dije: oye, el Señor está aquí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra profética dijo: yo examino los corazones. Y a nosotros eso a veces se nos pasa por alto. Sí, hermanos, que saben que todo esto es un tema bien delicado, porque Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Dios conoce perfectamente lo que llevamos dentro. Y ante Él, ¿qué podemos argumentar? Dios sabe, hermano, la intención que yo tengo al pararme aquí a predicar. Dios sabe la razón por la cual yo estoy predicando. Dios conoce, hermano, por qué yo hago algunas cosas y por qué he dejado de hacer algunas cosas. Dios sabe del daño que yo puedo estar haciéndole a algunas personas.
¿Y usted cree que esas cosas Dios no las va a llamar a juicio? Sí, las va a llamar a juicio. Nosotros nos preocupamos, como le decía hace un momento, por aparentar ser buenas personas. Pero Dios sí conoce lo profundo del corazón. Y a veces tenemos tergiversados los conceptos porque nosotros vemos amabilidad. Y esa amabilidad puede estar envuelta en un montón de cosas. Y hermano, ¿por qué entonces la Biblia dice? Fíjese usted cómo hay un proverbio tan especial que dice que es mejor, se lo voy a parafrasear, es mejor una cachetada de un amigo que un abrazo de un enemigo. Porque nosotros, hermano, queremos aparentar. ¿Cómo discierne usted el abrazo de una persona que le llega a decir, allá en El Salvador lo dicen de una forma que a mí me parece chistosa? Aquí sería como chaquetero, ¿no? En El Salvador le dicen, le va a hacer el mismo mismo. ¿Cómo puede usted discernir cuando le dice, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga miles? Tal vez no lo quiere. No estoy diciendo que ya a partir de, porque capaz que alguien va a decir, ay, yo así saludaba antes a todos. No, yo solo estoy diciendo que la intención del corazón va adelante. Para Dios no son las palabras son para los hombres, pero Dios sabe si tú realmente estás diciendo Dios te bendiga y te recibe el corazón. ¿Sí me estoy explicando? Es que Dios conoce lo más profundo que hay en nosotros, y lo más profundo que hay en nosotros es el ser interior. Y ese ser interior, lamentablemente, hermano, puede tomar acciones o actitudes hacia nuestro cuerpo que enferman, que producen daños. Yo por eso, hermano, me recuerdo claramente que de un tiempo para acá, en función de cosas que yo me di cuenta que yo no estaba haciendo bien, yo dije, la próxima vez que una persona me diga quiero, o una pareja me diga quiero que tú nos cases, yo dije, no voy a aceptar. No es cierto. Yo dije, lo primero que voy a hacer es decirle a los dos, miren, ya revisaron cómo está su historial, qué cosas traen, y de ser necesario busquen ayuda profesional para limpiar el corazón, porque es muy difícil. De hecho, no va a funcionar a la perfección, pero hermano, a la mínima situación, ya casados o ya de novios, uno, como dice comúnmente en este país, uno saca el cobre, hermano. Y cuando en un principio todo era miel sobre hojuelas, cuando uno saca el verdadero yo, ahí las cosas se complican. Pero ¿de dónde sale? De lo profundo que hay en el corazón, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, es bien interesante. Yo de verdad no sé si a usted le parece interesante, y perdóneme que se lo diga así, pero o sea, ha sido algo que a mí particularmente me ha tocado mucho. ¿Cómo estás trabajando tu corazón? ¿Cómo estás dejando que Dios trate en ti? Hace un ratito estábamos cantando, corra los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. ¿Cómo nosotros no podríamos darnos cuenta que quizá en un alto porcentaje de los que estamos aquí necesitamos esto precisamente? Correr a los brazos de papá, que nos agarre y que nos diga, calma hijo, yo te abrazo y sano tu corazón, porque tú vienes algo por creadito del corazón. Te han tratado mal, pero yo te voy a tratar bien. ¿Cuántos quisieran dejarse tratar bien por Dios? Entonces dejemos de perder el tiempo. La adoración es para eso, hermano, para que algo sane en nuestro corazón. La presencia de Dios es para que cuando caiga la unción, nosotros podamos decir, Dios mío, hazme libre de esto, te confieso, te suelto, lo saco de lo profundo de mi ser, porque ya no quiero vivir con esto. Amén. Mire este otro versículo, que era lo que yo le estaba diciendo.
Yo examino los corazones, nos dijo el Señor a través de la palabra que estábamos escuchando. Pero miren lo que dice este versículo. Sondéame, dice en esta versión, pero literalmente es examíname. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Oiga lo que dice acá, por eso me gustó. Pruébame, penetra mis pensamientos. Mira si me conduzco mal y guíame por el camino eterno. ¿Ya se dio cuenta? Corazón, pensamientos. No sé si usted se recuerda cuando estudió, pero hay algunas líneas filosóficas que dicen: tal es el hombre, tal es lo que piensa. ¿Sí saben qué significa eso? Que nosotros somos todo lo que pensamos, que nosotros a veces nos vestimos por cómo pensamos, que nosotros tenemos amistades por cómo pensamos, que nosotros entablamos relaciones por cómo pensamos. ¿Sí? Y aquí dice David, le dice al Señor: examina mi corazón. Hay un coro muy bonito que, por cierto, este viernes van a estar aquí en Guate ellos. Un coro que se llamaba así: examina mi corazón, con tu perdón, lávame de todo, en cada rincón de mi ser, con tu amor, arrebata mi alma hacia ti, tengo sed de ti, y aquí te esperaré, que resplandezca tu amor en mi corazón. Pero todo va de examina mi corazón. Le puedo hacer una pregunta hoy. Bueno, ya le hice varias, ¿verdad? Pero ¿a cuánto les gustaban los exámenes cuando estudiaban? Bueno, algunos todavía están estudiando, pero ¿a cuánto les gustaban los exámenes? ¿Sabe por qué? Porque, bueno, dejen eso de los exámenes que uno estudiaba. ¿Sabe qué otros exámenes es bien feo que uno quiera hacerse? Cuando uno llega con el doctor y dice: doctor, fíjate que tengo un dolor aquí en el antebrazo. Y viene el doctor y dice: le vamos a mandar a hacer exámenes de sangre. Deje que le saquen sangre y que duela. Usted se va a pasar un buen tiempo en lo que el doctor le lee los resultados del examen, pensando en un montón de cosas. Pero si la hipertensión, peor si me va a decir que tengo azúcar en la sangre, peor si tengo triglicéridos, peor si no sé. ¿Por qué? Porque nosotros estar constantemente o estar eventualmente sometidos a exámenes no nos parece lo mejor. Pero cuando uno lo hace de la manera correcta, uno se da cuenta que la mejor forma de uno saber si está avanzando en el dolor de cabeza. Vamos al doctor porque ya nos tomamos toda la farmacia y no hay manera, ¿verdad? Pero yo le digo, esto es un ejercicio bien bonito, que David, que el siervo de Dios le pedía a Dios y le decía: mira, revisa mi corazón. ¿A usted le gustaría pedirle eso a Dios hoy? ¿Sabe por qué le digo yo eso? Porque en este tiempo estamos viviendo en la gracia. Y la gracia significa que si usted hoy le dice a Dios: Dios, revisa mi corazón, el Señor va a venir y le va a decir: te reviso, en esto no vas muy bien, por esto te quité a estas personas, por esto no te suben el sueldo, porque si te suben el sueldo se te sube también el ego, por esto no te pasan tales cosas, por eso estás viviendo. El Señor empieza a revisar tu corazón en una temporada como esta, y no hay castigo ni condenación, sino hay disciplina y enseñanza. Pero si el día de Dios nos sorprende y nosotros hasta allí, en ese día, le decimos al Señor: examíname, entonces ahí puede llegar a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque el Señor le va a decir: tanto tiempo te di para que te acercaras a mí, y como dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Mientras el día sigue siendo hoy. Así dice Hebreos 3: dame tu corazón hoy. ¿Cuándo le vamos a dar el corazón al Señor?
Entonces, hermano, mire, yo quisiera terminar diciéndole que nosotros definitivamente tenemos que pensar en que muchas de las cosas que estamos viviendo, las estamos viviendo, como les decía, por lo que llevamos en el interior de nuestro ser. Mire, este versículo dice: ¿por qué estoy desanimado? Pero quiero hacerle, perdón, voy a hacer las preguntas, pero quiero hacerle una consulta. ¿Cómo denota usted que está desanimado? ¿Cómo denotamos nosotros en alguien que está desanimado? Miren, hay personas que llevan esto al grado de la depresión y ya no quieren salir de su casa. Y en algunos casos dejan de comer y en otros casos comen mucho. En algunos casos hay gente que se abandona. Estoy hablando de los extremos. Pero fíjense ustedes que a veces el desánimo, que como les decía, es un sentimiento del interior, nos hace a veces pensar: ¿para qué vas a orar? Si Dios no te responde. ¿Para qué vas a leer la Biblia? Llevas un año leyendo la Biblia y no hay forma de que se te quede. No tiene más de 40 años de estar leyendo la Biblia y nunca lo vi desanimado de leer la Biblia. Ya no vayas a la iglesia. Pero el desánimo está, hermano, el desánimo se materializa, se vuelve físico en algún punto de la vida. Y no solo hablo de la iglesia, ya no busques de Dios, te desanimas. Y junto con eso, ya no trates bien a tu pareja. Y junto con eso, ¿para qué estás haciendo las cosas que haces con tus hijos? Si un día tu hijo se va a ir por su cuenta y te va a dejar ahí tirado, aún así no te va a ir a dejar. Ahí está el corazón para pensar cosas, ¿verdad? Pero el salmista dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Sabe por qué el corazón se desanima y se entristece? ¿Por dónde ponemos la esperanza? A veces tenemos altas expectativas de gente, de organizaciones, de amigos, de parejas, de hijos, y las expectativas no se cumplen, y cuando no se cumplen nos desanimamos. ¿Sabe que yo un día leí esto en una versión, creo que fue la Biblia de Código Real, o una versión un poco más apegada al idioma original, y cuando estaba leyendo decía: ¿por qué te angustias y por qué te afliges dentro de mí, alma mía? Él me va a dar razones para volverlo a alabar. Por tanto, en Él esperaré. Entonces, hermano, quiero decirle algo: la vida no se está terminando a menos que realmente Dios lo decida. Pero mientras usted siga en este mundo, hermano, revisemos nuestra actitud ante la vida y luchemos por encontrar la felicidad en cada cosa que hagamos, y luchemos por hacer felices a los que están con nosotros, porque cuando menos nos demos cuenta, la vida se fue y el Señor va a venir pronto por su pueblo. Amén. ¿Cuántos quieren amar al Señor con su corazón? Vamos a orar.